Y así llegamos, queridos amigos, en esta Semana Mayor, al Viernes Santo. Como decíamos desde el día lunes, hemos elegido como tema de reflexión el Vía Crucis, el camino de la cruz, para descubrir en él un camino de vida, para ti y para mí. Y hemos compartido también a lo largo de esta semana una selección muy especial de música religiosa, de los grandes autores de lo que llamamos en conjunto música clásica, que incluye, por supuesto, la música barroca. Hemos escuchado música de Bruckner, de Heinrich, de Howell, de Fauré, de Gounod, de Schubert, de Rossini, de Franck, de Franz Liszt, de Handel, de Bach, de Vivaldi y, por supuesto, de Mozart. Hemos visto cómo a lo largo del tiempo y de la historia, sin lugar a dudas, la vida de Jesús nos lleva a la reflexión y a un sentimiento profundo que genera arte, que genera música. Hoy, ya Viernes Santo, después de haber terminado nuestro programa el día de ayer, reflexionando sobre la 12ª estación, Jesús muere en la cruz, nos enfrentamos a la 13ª estación del Vía Crucis, el descendimiento. Y si observamos ese cuerpo de Jesús, ese cuerpo ya muerto, y vemos cómo es recibido bajo la cruz, esto evoca en nosotros la caridad. La caridad de un hombre que finalmente le dará espacio a Jesús para ser sepultado. La caridad que no es otra cosa que amor reflejado en María, que es capaz por amor de permanecer al pie de esa cruz. El amor de Juan, el amor de su discípula, una de las más cercanas, María también. La caridad, queridos amigos, es, al igual que la fe y al igual que la esperanza, una virtud teologal. Y cuando hablamos de virtudes teologales, hablamos de las virtudes que nos hacen vivir la vida con Dios. No podemos hablar de una fe auténtica en Dios si no se muestra a través del amor al hermano. El amor, la caridad, es un principio, un eje, un valor. La compasión es un sentimiento que se deriva, ciertamente, del valor o virtud de la caridad. Sería para nosotros imposible ser compasivos si no existiera en nuestro interior el principio, valor, emoción del amor. Ese es el eje de la vida cristiana, el eje que debe regir precisamente nuestro quehacer cotidiano. Por otra parte, también recordemos que ser compasivos no tiene absolutamente nada que ver con la lástima. Muchos hemos confundido el término compasión con lástima, cuando en realidad son palabras tan distintas. La compasión, como la palabra misma nos lo dice, es con pasión, interesarnos por el otro, involucrarnos con el otro, no pasar como turistas que llevan demasiada prisa sin de verdad observar, conocer, penetrar en el otro. Solo la cercanía, la vivencia de Dios en nuestra vida puede darnos la convicción de la caridad. Porque la caridad es exigente y solo la fortaleza de un Dios que nos habita y de un Dios que nos sostiene y de un Dios con quien nos relacionamos nos puede dar esa convicción auténtica
de ejercer, de practicar la caridad cotidianamente. Caridad que tiene que ver con el amor que procede del corazón, con el amor incondicional y auténtico. Justamente es esta gran virtud la que vemos muy bien encarnada como reflexión en el descendimiento de esa 13ª estación. Necesitamos de Dios, por supuesto. Dios también necesita de nosotros. Y así Jesús lo demuestra cuando, una vez que su cuerpo ha sido bajado de la cruz, requiere de la caridad de un ser humano para tener un espacio donde pueda reposar su despojo mortal. Esa parte de la naturaleza humana que muere. Todos necesitamos en la vida de alguien, queridos amigos. Hasta Dios mismo nos da la muestra en esta 13ª estación del Vía Crucis. ¿Estamos tú y yo dispuestos a reconocer esa realidad que nos une? El de necesitarnos verdaderamente unos a otros. ¿Tenemos suficiente cercanía y vivencia de Dios para estar convencidos de la caridad? ¿Podríamos, queridos amigos, realmente sobrevivir sin la caridad? En un mundo tan lleno de temores, en un mundo donde lo que más abunda es el miedo, en un mundo en donde ciertamente nos enfrentamos día con día a los múltiples problemas que nos causan temor. La caridad se sobrepone al temor. El amor, sin lugar a dudas, puede vencer al miedo. La capacidad de seguir mirando a los ojos al otro, a pesar de sus diferencias, a pesar de lo amenazante que pueda resultar su manera de pensar, su forma de actuar. El amor es lo único que es capaz de convertirnos en seres incluyentes para los demás. Y Cristo, sin lugar a dudas, los incluye a todos. En el descendimiento de nuestro Señor en la cruz se nos muestra esta gran lección de caridad, el amor que acompaña hasta el final. María, la amiga de Jesús, María, la madre de Jesús, Juan, el discípulo. Y el buen hombre, el bueno que le da el espacio para que repose. La caridad se sobrepone sin lugar a dudas al miedo. Y el buen hombre, independientemente de lo que otros puedan pensar, cede su sepulcro a Cristo. Dios necesita de nosotros precisamente a través de la caridad. Y Dios nos lo muestra en esta 13ª estación del Vía Crucis. Y también nos invita a reflexionar sobre cómo Él llega a los demás a través tuyo y a través mío. Porque Dios no baja en carros de fuego. Dios no llega muchas veces a quien ora a través del espectáculo milagroso, sino a través de la caridad tuya y mía, que puede hacer que otra persona recobre de nuevo la confianza, se sienta acompañado y crea firmemente que su oración ha sido atendida. Bien decía Teresa de Jesús, tus manos son las manos de Cristo, tus pies son los pies de Cristo. Somos necesarios para que el amor de Dios llegue a todas partes. La caridad es lo que nos une a Dios por y para siempre, más allá de la muerte. El amor a Dios es lo que prevalece, porque bien decía San Pablo que eventualmente pasarán la fe y la esperanza, pero siempre va a prevalecer el amor.
Y la caridad para ti y para mí implica actitudes cotidianas. La caridad es no juzgar, es tratar de comprender. Salirnos de esos fundamentalismos que destruyen muchas veces la reputación, la vida de la gente, con una ausencia total de auténtica caridad cristiana. Caridad es poder descubrir a Dios en los demás. A pesar de la apariencia física, a pesar de su ideología o de su forma de vida, seguir viendo en el otro el que lo habita en lo más profundo, aunque esa persona permanezca ciega a esa realidad. Y quien nos habita a todos es Cristo mismo, es Dios mismo. Por eso bien decía, ¿cómo podemos pretender amar a Dios a quien no vemos cuando no amamos al hermano a quien sí vemos? Caridad es saber dar de acuerdo a las necesidades de los demás y no de las nuestras. Porque como bien se dice en nuestro país, regalamos de roperazo aquello que nos sobra. Bien debemos ser conscientes de que el saber dar requiere de reconocer lo que el otro en realidad necesita. Nos empeñamos muchas veces en ayudar a nuestros semejantes de la manera en que yo quiero y no de la manera en que el otro necesita ser ayudado. Caridad, por otra parte, es oportunidad, lo cual representa y significa ayudar de manera oportuna, porque a veces ayudamos, pero demasiado tarde. Es tener los ojos abiertos, el corazón abierto, y eso solo lo logra el amor para darnos cuenta del momento preciso en que el otro está necesitando. Pero también amor es permitir que otros nos ayuden. Es abrirnos a la ayuda que otros pueden darnos. Qué gran soberbia y arrogancia desplegamos cuando no permitimos ser ayudados, cuando no permitimos que sea el hombro de la otra persona el que nos ayude para reposar y llorar, como ciertamente Cristo permitió que su cuerpo fuera abrazado y descendido de la cruz por quienes le rodeaban. Y llegamos a lo que tradicionalmente había sido la última estación del Vía Crucis, la 14ª estación, sepultura de Jesús. Y creo que ante esa imagen del cuerpo de Jesús depositado en el sepulcro, lo que podemos evocar en el camino de vida tuyo y mío es el silencio y la humildad. Todos, queridos amigos, necesitamos del silencio, sobre todo después de nuestras crisis. Y necesitamos de ese silencio para poder renovarnos. Un silencio que nos lleve a una oración profunda, a una oración que más allá de ser palabras, es oración de contemplación al Dios que nos ama, a pesar de la confusión que muchas veces padecemos por el dolor que estamos viviendo. Todos necesitamos de ese espacio para apreciar lo que es una auténtica soledad, que no es lo mismo que solitariedad. Porque ¿cuántos no caminamos por el mundo solitarios? Pero ¿cuántos no hemos sabido reconocer la necesaria soledad que es indispensable para buscar y hacer ese silencio que nos acerca a una oración que contempla a Dios, a una oración que espera escuchar a Dios? Que Jesús llegó a una sepultura prestada a través de la caridad, verdadera humildad. Y en tu vida y en la mía, esta 14ª estación del Vía Crucis tal vez nos invita
a esa humildad que significa renunciar muchas veces al reconocimiento. Porque como ya decíamos, en otro paso de este camino de vida a lo largo de esta semana, vivimos en un mundo en donde se lucha por ser reconocidos, por ser el primero. Y en cuántas ocasiones la humildad lo que de verdad representa es ese saber renunciar para dejar pasar al otro. Renunciar a un reconocimiento que tal vez inclusive es merecido, pero que en un momento determinado mayor bien puede hacer en el corazón del que está al lado. Jesús es sepultado con toda humildad, sin ningún reconocimiento. No se erige sobre él ninguna piedra tallada, ninguna señal de que el Mesías reposa ahí. Y en tu vida y en la mía, queridos amigos, el silencio tan necesario para saber estar con nosotros mismos y descubrir al Dios que nos habita, debe de ir acompañado de esa profunda humildad que en muchas ocasiones es dejarse guiar por el más pequeño. Seguramente tú, al igual que yo, conoces personas que te tratan con mucha cortesía, tal vez porque eres importante. Y nos sorprendemos cuando escuchamos cómo tratan a los más pequeños, al que no es tan importante, pero que ciertamente sirve cotidianamente. No sé tú, me ha tocado en muchas ocasiones presenciar que aquella persona tan cortés y tan amable se tornó en grosera y prepotente, porque con quien trataba sintió no era de su nivel. Pero ya no digamos solamente el trato al más pequeño. ¿Somos capaces tú y yo de dejarnos guiar por el más pequeño? Por aquel que tal vez sin mucho saber, sin ningún título ciertamente, a veces en ocasiones ni siquiera sabiendo leer y escribir, pueda guiarnos en algo. Porque la sabiduría de Dios está en todos, para el que la busca. Y hemos de encontrar muchas veces en el pequeñito esa gran sabiduría. Cuenta la historia que un muy importante arzobispo viajaba en barco y teniendo que detener la embarcación por motivos de compostura, se dio a caminar por la playa de una isla mientras podían zarpar de nuevo. Se encontró ahí con 3 personas que vivían en la isla y que obviamente tenían escaso conocimiento, pero que se acercaron al arzobispo entusiasmados y le dijeron: tú ser cristiano, nosotros ser cristianos. El arzobispo se sintió muy complacido ante esto. Dijo: qué alegría me causa encontrar que personas nativas de esta isla sean cristianas. Si lo son, conocen por lo tanto la oración del Señor. ¿La oración del Señor? No, nosotros no conocerla. Así que el arzobispo, escandalizado de que alguien que se llamara cristiano no conociera la oración del Señor, se dedicó el resto del día a enseñarles el Padre Nuestro para que pudieran memorizarlo. El arzobispo les preguntó si no sabían esta oración, ¿cómo es que rezaban como cristianos? Y los nativos le respondieron: nuestra oración ser muy sencilla, nosotros simplemente decir: tú ser 3, nosotros ser 3, ten piedad de nosotros. El arzobispo se sintió muy complacido e importante por haberle sacado de aquella oración que consideraba indigna y haberles mostrado la oración del Señor. Cuenta la historia que zarpó el arzobispo finalmente en su barco y pasaron los meses.
Y al cabo de mucho tiempo, de regreso por ahí, pasando frente a la isla, se preguntaba el arzobispo sobre la cubierta del barco cómo estarían aquellos 3 nativos a quien él, persona importante, les había enseñado el Padre Nuestro. Cuando de repente empezó a ver en la distancia 3 figuras que caminaban sobre el agua y se acercaban al barco donde él se encontraba. No solo él, sino muchas otras personas en la embarcación quedaron atónitos en la cubierta y pudo reconocer a cierta distancia ya cerca de la embarcación que aquellos 3 eran los nativos a quien él les había enseñado el Padre Nuestro. Asombrado por lo que veía caminando a estos 3 sobre el agua, escuchó sus voces decirle: «Arzobispo, señor, nosotros contentos de que tú pasar por aquí de nuevo, reconocer tu embarcación, pero decirte que nuestro corazón es triste, porque nosotros haber olvidado la oración que tú nos enseñaste pocos días después de tu partida». El arzobispo entonces reconoció la lección de humildad que Dios le daba. Miró entonces con verdadero amor a aquellos hombres y les dijo: «No han de preocuparse, sigan orando. Tú ser 3, nosotros ser 3. Ten piedad de nosotros». En cuanto, mis queridos amigos, seríamos tú y yo capaces de dejarnos guiar por el pequeño, por el que a veces tristemente con soberbia contemplamos como el ignorante. Humildad que nos vuelve a las raíces, a la auténtica raíz que es nuestra fragilidad. Humildad para reconocer que hay momentos en que debemos estar en silencio, momentos en que debemos callar interiormente para poder oír, porque mucho reclamamos a Dios que no responde, pero pocas veces hacemos el silencio humilde para realmente escucharlo. Y así llegamos, queridos amigos, a la 15ª estación del Vía Crucis. La resurrección del Señor. Ciertamente que durante muchos años no se contemplaba esta como la última y auténtica estación del Vía Crucis que le da sentido a todo ese camino. Como en el camino de vida tuyo y mío, nos da sentido la esperanza, porque la resurrección es esperanza, y la esperanza es alegría. Qué absurdo hablar de ser cristianos. Qué contradicción hablar de esperanza cuando la alegría está ausente de nuestras vidas. El largo camino que tú y yo recorremos, en ese camino del vivir, la resurrección da sentido a cada uno de los pasos, porque la esperanza ilumina cada uno de los momentos de nuestra vida, de los felices, de los oportunos, como de aquellos que han sido dolorosos, en donde lo que nos parece haber percibido es el vacío. Esperanza, tercera virtud teologal. Las hemos mencionado a lo largo del camino: fe, amor, esperanza. La esperanza es la que nos permite, en los momentos dolorosos y de conflicto, presentir el ciclo. O sea, presentir que todo tiene un inicio y un final, que todo tiene un porqué y sobre todo un para qué. La esperanza, por lo tanto, es lo que nos permite conservar la calma, la serenidad en medio de la tormenta. La esperanza nos da esa capacidad de ver más allá de lo que está ocurriendo. La esperanza nos da entusiasmo. Y te quiero recordar que la palabra entusiasmo, con sus raíces griegas, significa Dios dentro de mí. Es la esperanza
la que, a pesar de la oscuridad, de esa noche silenciosa y oscura de la cual ya nos hablaba San Juan de la Cruz, nos permite ver en el interior a Dios que nos habita y, por lo tanto, a pesar de la oscuridad externa, nos permite vivir en esperanza, con fe y para el amor. La esperanza es vida. Es el compromiso de renovar vida una y otra vez. Por eso podríamos decir que la esperanza es un movimiento, un continuo movimiento hacia, que impide que nos paralicemos, que impide que nos detengamos, que evita por completo el estancamiento y nos renueva como la primavera. Un continuo movimiento que nos lleva a Dios en la medida en que somos capaces de tocar y servir al hermano. Cristo, el gran portador de esperanza. Cristo en la resurrección da sentido y plenitud a todo el camino transcurrido en la vía de la cruz. Esperanza que nos da a ti y a mí en Cristo y por Cristo tranquilidad, serenidad, aún en medio de nuestras peores crisis. La esperanza es la confianza en el reencuentro. Y así, cuando hemos de dejar ir hasta nuestros seres más queridos, porque la muerte llegó, la esperanza nos da la certidumbre de que nos volveremos a reencontrar ante la faz de Dios. Y al igual que Cristo resucita, llegaremos nosotros a resucitar con Él y a través de Él para llegar a ese Dios Padre amoroso a quien Él llamó Abba, Papá. Ese Dios aliado desde siempre y por siempre. Ese Dios que en su misericordia y alianza nos habla desde los tiempos más remotos de la historia del pueblo de Dios, de la esperanza cierta en Él. Llegamos así, queridos amigos, al final de estos programas en esta Semana Mayor, con la esperanza de la resurrección, con la esperanza de una vida nueva, con el compromiso de tú y yo resucitar aquí y ahora, porque es también la esperanza la que nos permite renovar la vida, retomar el camino, volver al compromiso. En estos días compartidos en el que yo te agradezco de manera especial haberme acompañado, hemos convertido esa vía de la cruz en un camino de vida para ti y para mí que nos hace reflexionar sobre algunos de los valores y de las virtudes más importantes. Y si tomamos cada una de esas estaciones de Jesús, encontramos en cada una de ellas el mensaje. Primera estación, Jesús es condenado a muerte, mansedumbre. Segunda estación, Jesús toma la cruz, aceptación auténtica. Tercera estación, Jesús cae por primera vez, fragilidad. Cuarta estación, Jesús se encuentra con su madre, compromiso de amistad. Quinta estación, el cirineo ayuda a Jesús, servicio. Sexta estación, el encuentro con la Verónica, honestidad y transparencia. Séptima estación, Jesús cae por segunda vez, fe. Octava estación, llanto de las mujeres de Jerusalén, responsabilidad. Novena estación, Jesús cae por tercera vez, perdón. Décima estación, Jesús es despojado de sus vestiduras, desprendimiento.
Onceava estación, la crucifixión, dolor y oración. Doceava estación, Jesús muere en la cruz, saber morir. Treceava estación, el descendimiento, caridad. Catorceava estación, sepultura de Jesús, silencio y humildad. Quinceava estación, la resurrección, esperanza. Esperanza que renueva la vida y da sentido al camino. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Gracias a ti, el más importante. Gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Felices Pascuas, feliz esperanza, feliz